Todopoderoso, Dios de gracia, Dios de amor, delante de tu presencia estamos una vez más, suplicándote, Padre, no tomes en cuenta, Padre bendito, nuestros errores, venga, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, por favor, Padre, sino que antes bien por tu eterna y bendita misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venga, Padre, tú poner palabra, Padre, en el nombre de Jesús, en la boca del pastor, Padre, y por favor, Padre, de no hablar cosa alguna, Padre, que Dios en medio de esta oración, mis amados hermanos, enviamos esa palabra de bendición sobre hermana Isabel, sobre Ovidio, sobre Marlene, sobre Jenny, sobre Joseph, Aileen, David y Douglas. Como les comentaba, pues lastimosamente tienen COVID, mis amados hermanos. Yo les quiero pedir por favor que enviemos esa palabra de oración, que abran sus labios un momento, repito, sobre Isabel, Ovidio, Marlene, Jenny, Joseph, Aileen, David, Douglas. Podemos enviar una palabra de oración, mis amados hermanos. No sé si encuentran, Padre, que ninguna enfermedad, Padre, podrá, Padre, seguir estorbando, Padre, en el nombre de Jesús. y hoy enviamos el nombre de uno de nuestros capítulos, porque así lo dice su palabra. Dios, ustedes se ponen de acuerdo en algo acá también. No me gustaría. Padre, que tú pones un manto Dios, de Señor, sanidad, como un Padre, solo hombre, la predicación de Dios, esa palabra de sanidad, Señor, hasta allá en Estados Unidos, Padre, donde cada uno de ellos se encuentra. Creyendo fielmente, Señor, que tú nos permitirás, que contigo, Señor, parece, Padre, que también cada uno podrá restaurar a su salud. Padre bendito, en tu nombre santo así lo estamos creyendo, Dios Todopoderoso, y que todo, Señor, obra para bien de aquellos que te aman. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más, cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Amén. Bueno, vean. Este tema me imagino que ya lo han de haber visto, por lo menos, ¿verdad? Fue el tema que yo envié el día martes para que se realizaran los discipulados. Amén. Lo titulamos La conquista del alma. Y si ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Dice primera parte. ¿Por qué? Porque el tema pues es de todos los temas que están en la Biblia, mis amados hermanos, son extensos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, la palabra, empezamos con un tema y lo vinculamos con otro y se va sumando y en fin, nunca vamos a terminar de predicar. Amén. Aún allá en el reino de los cielos se va a seguir predicando la palabra porque es palabra de Dios. Amén. Y pues yo quiero retomar este tema porque pues creo que como a 4 se los prediqué el día martes y los demás pues espero que por lo menos hayan hecho su discipulado. Amén. Bueno, entonces el tema es la conquista del alma. La pastora en el primer culto hablaba también acerca de la conquista, mis amados hermanos. Decimos amén. Amén. Pero vean, pues yo, pues ahí lo que ustedes puedan ir viendo ahí, si lo pueden leer, yo no lo voy a leer, porque si me pongo a leerlo, se me va el tiempo y ya no logro, mis amados hermanos, trasladar lo que quiero. Y de todas formas, repito, pues el tema ya lo enviamos al grupo de la iglesia. Amén. Entonces ahí lo pueden ustedes leer. Miren, básicamente, ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, de que nos movemos en 3 dimensiones. Amén. La terrenal, que es donde estamos, ¿verdad? Está escrito que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. La misma Biblia lo muestra, somos peregrinos. En esta tierra, ustedes y yo estamos de paso. Amén. Algunos, pues el paso les va a tardar como a Maradona, ¿va? 60 años. Pero hasta ahí, mis amados. Muchos decían que era el Dios, que aquí, no, ya, y al final ya se murió. Bueno, que Dios haya tenido misericordia de su alma. Amén. Entonces, ¿cuántos años nos va a tardar este viaje, mis amados hermanos? Pues hasta que el Señor diga hasta acá. Algunos pues les tarda menos, otros les tarda más, pero de cierta forma tenemos que aprender a vivir en esa dimensión. Repito, estamos en una terrenal. ¿Decimos amén?
La meta por la cual nos buscamos congregar, por la cual buscamos ser mejores, es porque queremos ser traspuestos a una dimensión celestial. ¿Decimos amén? Porque estamos en la tierra y queremos ser traspuestos a una dimensión celestial, celeste, amén. Pero para que eso se cumpla, tenemos que habitar en una dimensión espiritual. Ustedes y yo venimos aquí a la iglesia, mis amados hermanos, en casa, oramos, buscamos de Dios, lo que ministran las ofrendas, ofrendamos, diezmamos, buscamos servirle al Señor. ¿Por qué? Porque esa es una dimensión espiritual, que todos nosotros, si queremos ser traspuestos a otra dimensión, tenemos que manejar una vida espiritual. ¿Decimos amén? Amén. Pero dentro de esa conquista, mis amados hermanos, dentro de esa vivencia en esas dimensiones, hay algo que se llama la conquista del alma. Tenemos que recordar, mis amados hermanos, que en el alma están los sentimientos, están las emociones. No sé si es esta, pero creo que no. Pero la cosa es que por ahí viene. Amén. Yo voy saltando porque si me pongo a leer, repito, no termino. Y hay muchas cosas, mis amados hermanos, que están en nuestra alma, que las tenemos que conquistar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Amén. Vida eterna. Pero también nos muestra que el que siembra para la carne, de la carne cosechará, dice, corrupción. Ahora bien, lo hemos hablado en más de una oportunidad. ¿A qué la Biblia le llama carne? ¿Qué es la carne? Pues la carne son los deseos malos, ¿verdad? Que ustedes y yo podamos tener en nuestra alma, pero que utilizamos el cuerpo para satisfacer aquellos deseos. Amén. Entonces la unión de los deseos del alma y el móvil que es mi cuerpo, a eso se le llama carne. Cuando no obramos justamente ni piadosamente ni en obediencia a lo que Dios nos muestra. Amén. La Biblia nos habla en Juan capítulo 3 versículo 15 de una vida eterna permanente. La Biblia muestra que hay vida en abundancia, que hay vida eterna, pero que también hay vida eterna permanente. Amén. Amén. La cual ustedes y yo tenemos que experimentar. Y cuando hablamos de una vida eterna permanente, cuando hablamos de una vida y de una vida en abundancia, no estamos hablando, mis amados hermanos, solamente de una vida espiritual, de una vida en el cielo. Estamos hablando de que esta vida eterna permanente, que la vida eterna, que la vida abundante, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Pero en el momento que se lo está diciendo, los dos están acá en la tierra. Entonces, a lo que voy es de que esta vida de la que estamos hablando, vida en abundancia, vida eterna permanente, no la vamos a disfrutar solamente cuando ya estemos con el Señor. Esta vida la tenemos que experimentar nosotros acá en la tierra, pero para experimentar este tipo de vida, ya sea vida en abundancia, vida eterna o vida eterna permanente, tenemos que, mis amados hermanos, vivir una vida espiritual. Amén. Y para vivir esa vida espiritual lo más ordenadamente que se pueda, ustedes y yo tenemos que aprender a conquistar nuestra alma. Amén. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Que Dios nos libre, y digo esto con todo respeto, porque si ustedes y yo no conquistamos nuestra alma, con todo respeto digo esto, entonces no habría mucha diferencia entre nosotros, los seres humanos, y el mejor ejemplo son los perritos que andan ahí en la calle, ¿verdad? Ustedes ven que el perro en la calle tiene ganas de alguna cosa, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Por ejemplo, ven ustedes al perro ahí en la esquina. Espérate porque tengo que pagar hotel. No tengo para el hotel. ¿Lo ven así? Espérate, qué vergüenza, me van a ver. Solo levanta la pata y... ¿Por qué pasa eso? Porque tiene necesidades y las suple, así de simple. Pero, mis amados hermanos, si no tenemos una vida espiritual, entonces pasaríamos a ser como ellos. Tengo ganas de algo,
me las quito y, como dicen por ahí, lo que es carne para el gancho. Eso es exactamente, mis amados hermanos, vivir de una forma en la cual el alma no se conquista. ¿O acaso les hago la pregunta a usted? ¿Acaso no a veces nos han dado ganas de cosas que ustedes y yo bien sabemos que no son buenas? ¿Sí o no? O solo aquí me miro qué hace, solo ahí. Y los demás, solo a ella, pastor. A mí también me pasó, dijo alguien por ahí. A todos, mis amados hermanos, a veces nos dan ganas de hacer cosas que bien sabemos que, aunque tengamos ganas, no son correctas. ¿Y las hacemos? A veces, pastor, a veces sí. ¿Para qué lo va a mentir? Porque la verdad, mis amados hermanos, a veces sí las hacemos, aunque sabemos que no son correctas, las terminamos haciendo. Pero luego, ¿cómo nos sentimos? Orgullosos de aquello que hicimos. Nos sentimos mal, porque ese sentimiento, lo voy a decir así, aunque en realidad es un redarguir del Espíritu Santo, lo que está pasando es que el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está haciendo ver que lo que estamos haciendo no es correcto, que lo que hicimos no tenemos por qué hacerlo. Esa es la dimensión espiritual que está corrigiendo a la dimensión terrenal, porque si estamos en la tierra, estamos muy propensos, mis amados hermanos, a vivir como todos los seres humanos viven. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una criatura y un hijo de Dios? El Espíritu. Todos los seres humanos son creados por Dios. Amén. Pero no todos son criados por Dios. Amén. Todos son criaturas de Dios, todos son creaciones de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser criatura e hijo? Lo espiritual. Entonces, espero estarme dando a entender. Lo espiritual, mis amados hermanos, es necesario ¿para qué? Para que salgamos de esta dimensión terrenal en la que estamos y avancemos a una dimensión celestial. ¿O no les gustaría? Ustedes saben que la Biblia dice, y tal vez hasta lo han cantado, aquel corito que dice, ya no me acuerdo cómo dice la cosa, que habla de las calles de oro, del mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo han cantado? ¿Lo han escuchado? ¿No les gustaría, más de cantarlo, andar caminando? Pero ¿qué tenemos que hacer para llegar a caminar en esas calles de oro? Exacto, me voy dando a entender, gloria a Dios. Manejar una vida espiritual. Y esa vida espiritual va a hacer que nuestra alma sea conquistada. Y entonces nos van a dar ganas tal vez hasta de pecar, pero como nosotros somos más espirituales que terrenales y carnales, vamos a sujetar la carne. ¿Decimos amén? Y como lo decía la pastora en el primer culto, ¿qué significaba la cueva de Maceda donde se fueron a esconder los reyes? El lugar de los pastores. Pastor, tengo ganas de pecar. Ven a la cueva. Ya no va a ser el cuartito, sino a la cueva. El lugar de los pastores. ¿Dónde? Mis amados hermanos, se nos hace morir. Amén. Bueno, y que Dios nos ayude. Vean pues, por lo que más o menos logro ver acá, lo que viene acá, mis amados hermanos, tenemos que entenderlo en lo espiritual, pero también en lo literal. ¿Cómo pasó en aquel tiempo? Dios le da una promesa al pueblo y le dice que los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel, la tierra de Canaán. Amén. Ustedes y yo sabemos que en ese entonces, cuando Dios empieza a dar esa palabra, bueno, ni siquiera estaba el pueblo, amén, pero se la empieza a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. De repente el pueblo queda esclavizado. ¿En dónde? En Egipto. Y Dios le da una promesa de que los iba a sacar de ahí, amén, y que los iba a llevar a la tierra en abundancia. Pero no era solo, salen de Egipto y a la tierra en abundancia. ¿Por dónde tenían que pasar primero? Tenían que pasar por el desierto. Entonces ahí están, una vez más, las tres dimensiones. Egipto podemos tipificarlo como la tierra.
el desierto podemos tipificarlo como la vida espiritual, porque acaso si no, mis amados hermanos, cuando estamos pasando los desiertos, pruebas o momentos difíciles, acaso no es más fácil buscar de Dios ahí. Uno solo llega y empieza a llorar. Pero cuando todo está bien, a veces hasta se nos olvida quién fue el que nos dio, mis amados hermanos, esa bendición. Y creemos que es porque somos pilas. Creemos que es porque somos inteligentes, que es porque somos los mejores. Y se nos olvida que, como lo decía Johnny, creo que fue la mención de las ofrendas, ya se me olvidó qué dijo, pero se los iba a decir, que al final todo lo recibimos de parte de Dios, mis amados hermanos. Amén. Bueno, entonces acá está más o menos el ejemplo de lo que les estoy diciendo. Dios los iba a sacar, mis amados hermanos, de un lugar, aquí lo vinculo con esta otra, en donde lo único que ellos tenían que hacer era, si querían algo, tenían que pedirlo. Querían maná, ¿y qué hacía Dios? Les enviaba el maná. Y lo único que ellos tenían que hacer era ir y recoger el maná. Entonces estaban en una dimensión, mis amados hermanos, en la cual ellos eran reactivos. Lo único que hacían era reaccionar a lo que Dios les daba. Pero cuando ya pasan el desierto y entran a Canaán, la Biblia muestra que no fue nada más de entrar y ya empezar a hacer las champas. No, dice la Biblia que tuvieron que empezar a conquistar. Y en total la Biblia muestra que conquistaron 31 reyes. O sea, imaginémonos cada rey una diferente batalla. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que nuestra alma tiene por lo menos 31 diferentes tipos de necesidades. Amén. Para las cuales existe el yo soy. Yo soy lo que tú necesitas. Espero estarme dando a entender. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que pasar de una etapa en la cual solo reaccionamos a lo que Dios hace, a una etapa en la cual tenemos que ser proactivos. Tenemos que activar. Amén. Voy a leer esto, es importante. Bueno, esto ya se los dije. Tengo que avanzar y escuchen esta cita. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Escuchen cómo lo dice esta versión, lo dice muy diferente a las demás. Proverbios 16, 32 dice: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. ¿Alguien tiene problemas acá con su carácter, mis amados hermanos? Solo 2, 3 amenes escucho por ahí. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. ¿Alguien tiene problemas con su temperamento? Lo hemos dicho, ¿verdad? No es lo mismo carácter a temperamento. El mejor ejemplo, y yo siempre lo explico así, que es que el carácter es cuando yo tengo problemas y doy la cara, entonces soy una persona de carácter. Pero cuando tengo un problema y lo primero que hago es huir o esconderme, viene aquí el cobrador, decirle que no estoy. ¿Qué es persona de carácter o no? Si fuera de carácter, mire, disculpe, pero perdone, pero no me alcanza. No tengo hoy, ¿sí? Pero y si no es de carácter, salí, decir, cállense, mucha, cállense. Y el teléfono, ring, ring. Y el temperamento, mis amados hermanos, es aquella cosita que pasa algo, estamos tristes. Tal vez ni siquiera fue aquí, se murió Maradona, se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, no te vayas. Perdió el Real Madrid, gloria a Dios, dice lo que pasa. Es el temperamento, amén. O sea que según las situaciones, así vamos. Si hay algo doloroso, estamos tristes. Si hay algo que nos alegra, estamos alegres. Si hay algo que nos enoja, estamos enojados. Y así, pasamos con un temperamento muy disfuncional cada ratito. Amén. Espero yo en Dios que no seamos así. Amén. Entonces dice, el que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El carácter hay que, según lo que está en verde ahí en la pantalla, hay que controlarlo. Amén. Así como cuando andan controlando al novio, a la novia, o al esposo, o a la esposa, así hay que controlar. Ni un amén. Pero dice que al temperamento, ¿qué hay que hacer con el temperamento?
Hay que gobernarlo. Bueno, pero avancemos. Vean, ejemplos de carácter. Y aquí me voy a quedar otra vez. El carácter de una persona, dice, es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Es lo que les decía, ¿verdad? Llega el cobrador y el carácter es cómo reaccionamos. ¿Sí? Si me escondo, no tengo carácter. Pero si salgo y le explico, yo he visto que hay cobradores como que se enojan. La vez pasada vinieron a cobrar por aquí el cable, no aquí va, sino por aquí, estoy diciendo. Y va, eso matar. Y al final se dio cuenta que la gente ahí estaba y no le tocó nada más de otra a la muchacha que salir y decir que no tenía. Pero mire, y ahí estaban discutiendo y yo, voy a ver aquí. No es que sea chismoso, pero va. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone seria. En el discipulado a donde fui yo, les puse este cuadro. Bueno, se los mencioné porque no se los puse para que lo vieran. Pero casi que ninguno se identificó en un carácter. Al final tenían un poquito de todo. Espero en Dios que no sé. Yo me identifiqué con uno, un tipo de temperamento. No sé si ustedes se identifican con alguno. Miren, este es un cuadro que lo ha hecho los psicólogos, la psicología, la psiquiatría y todos esos, ¿verdad? Dentro del cual demuestran, mis amados hermanos, que hay 4 tipos de temperamentos. Al temperamento veíamos que al temperamento hay que gobernarlo, al carácter hay que controlarlo. Amén. Pues ya estoy viendo ahí que se está mezclando el temperamento y el carácter y se les empieza a romper la blusa, la camisa, se están poniendo verdes. Es porque se van a parecer a Shrek. Ustedes pensaban que Hulk. Shrek. Bueno, se los leo. Hay 4, dice que el primero es, bueno, no importa el orden, al final de todos modos son los 4. Uno es sanguíneo, el otro es colérico, el otro es melancólico y el otro es flemático. Máximo ahorita con el COVID, ¿va? Bueno, dice que el sanguíneo, los 4 tienen fortalezas, pero también tienen debilidades. Ya ustedes, sí, sanguíneo, pero cuando miran la debilidad del sanguíneo, no, yo mejor soy flemático. Queremos tener lo bueno de todos, pero al final resulta que quizás tenemos solo lo malo de todos, pero que Dios nos ayude. Amén. Les voy a mencionar esto porque esto es parte, mis amados hermanos, de la conquista del alma. Amén. Tenemos que aprender a conquistar nuestra alma. Y yo creo que ya no me va a dar tiempo. Para ver la conquista del alma, los invito a que escudriñen la vida de Sansón. Sansón es el ejemplo claro, mis amados hermanos, de cómo un alma no se conquista. Pero también, como podemos decir, también en la antítesis, ¿verdad? De cómo se conquista el alma, simple. Hagamos todo lo contrario a lo que hizo Sansón. Sansón, por ejemplo, dice la Biblia que iba caminando por ahí y le echó un ojo a una filistea. Vienen los patojos, pastor, fíjese que me gusta una muchacha, ¿y es cristiana? No, pastor, pero yo la conquisto. Puro Sansón, o Sonsón, no sé cómo. Empecemos pues, mis amados hermanos, con los temperamentos. Me dice que la persona sanguínea, dice que es expresiva. ¿Alguno de ustedes se considera expresivo? O sea, siente algo, o mira ahí al hermano o a la hermana, al esposo, mejor al esposo, que va a estar viendo al hermano, ay hermano, no. Mira a la esposa, mira al esposo y le dice, qué bonito amaneciste hoy, mi amor. Ningún expresivo. Solo a las patojas, pastor, cuando las miro pasar ahí, sí, a todas las chulepas. Ese no es expresivo, ese es lascivo. Pues sí, no hay nadie que sea que expresivo. Siente algo y a veces para dar cuentazo, decir, si somos buenos, va. O sea, china, que feo salió vos. Yo soy sanguíneo, pastor, soy expresivo. No, hombre, tenemos que tomarlo por el lado amable, dijo la chimoltufe. No hay ningún expresivo. Mana Vivi está como que quiere expresarlo o no sabe. Miren pues,
Un expresivo pues es así, alguien que siente algo y lo expresa. Es peligroso también, ¿por qué? Porque a veces si está enojado también, ¿quién lo calla? Pero si lo tomamos por el lado amable, es expresivo, siente algo, lo dice, lo expresa. Amén. Miren lo demás dice que es cálido, es atento. ¿Sí? ¿Quién es una persona atenta para usted? Decirle las cosas las hace. ¿Ah? Ahí está, calidad. Sin decirle las cosas, las hace. Mira que por ahí al hermano se le cayó el billete de a 100. Aleluya. Ahí no hace falta decirle nada. ¿Y qué hace? Es atento. Mire, hermano, hermana, se le cayó su billete. Tenga. De a 10. Es sencillo. Pero es atento. Mire esto. Cálido y amistoso. Yo les ponía el ejemplo a los hermanos allá donde predicaba esto, a veces con el saludo, ¿va? De que hay personas que lo abrazan a uno, pero uno quisiera quedarse ahí recostado, qué bien rico, ¿va? Pero hay otros que te bendiga y todavía agarran el gel, ¿va? ¿Alguien acá es cálido? Que cuando saluda se siente algo en el saludo. No. Y estos sí no mucho me gustan a mí. Hablador, dice. De esos sí hay varios por acá. Miren, la vez pasada, solo miren lo que dice. Por aquí hay uno, tal vez se acuerda. La vez pasada viajé a Tiquizate y me dijo un hablador: pastor, me voy con usted. Me sentí muy mal decirle que no. Está bueno, le dije, vamos pues. ¿Y qué creen que hice? Identifiqué otro hablador y me llevé a los dos. Los dos se fueron, y yo sentadito atrás, tranquilo. Sí, porque yo ya sabía que el que me dijo que se quedé conmigo, a veces teníamos la librería por allá, en la primera, a las 8 de la mañana ya estaba ahí, llegaba al culto y se iba al culto conmigo todavía. Entonces dije, ¿qué hago? Dije yo para no decirle que no. Busqué otro hablador y los dos se fueron ahí. ¿Alguno de ustedes es hablador? Ahora ninguno. Ya tenemos uno. Dice que es entusiasta. Tengo que avanzar, mis amados hermanos, pero también es compasivo. ¿Alguien se identifica aquí con este? ¿No hay ningún sanguíneo? Ahora viene el problema. Dice que la persona de este tipo de temperamento es indisciplinado. Dice. No, pastor, yo dije que no era atento. Dice que es inestable, es improductivo, es egocéntrico y exagerado. Entonces, ¿en dónde hay que conquistar el alma? Por ejemplo, dice acá, es cálido. Está el servidor en la puerta y cuando vienen las hermanas, Dios me la bendiga. Pase adelante. Demasiado cálido, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, qué carnales andan ustedes. Miren, es exagerado. Bueno, eso ya lo vimos. Esas áreas hay que conquistarlas. Mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a ir a caminar al tesoro. Les recomiendo, hermano, vayan a echarse una su caminita al tesoro. El lunes me fui yo. Ya casi no regresaba. Me fui de aquí a Escala, a pie, y regresé a pie. Mucho mejor que ir a pagar el gimnasio. Y gratis, hermano. Pero peligroso también. ¿En qué estaba? ¿Ah? Que hay que conquistar el alma. Hay que conquistar el alma, ¿va? ¿Por qué les dije que me había ido a Escala? Propaganda, ¿va? La cosa es que... ya me acordé. Me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a ir y voy a caminar. Suena el reloj. ¡Levántense, huevones!
¿Y qué hacemos? Ni modo, ¿va? A los que les toca ir a trabajar, ¿qué les toca? ¿Qué les queda? Yo estoy hablando ahorita de hacer ejercicio. Y lo que hacemos es lo apagamos. 5 minutos. Cuando sienten, 10 de la mañana. Mañana sí. Ahí va otra vez el reloj. 5:30 lo voy a dejar. Así pasan la semana. Al final, a las 10 de la mañana resultan dejando la alarma. Indisciplinado. Y a veces se logran hacer las cosas porque alguien, no es que lo ponga en disciplina, porque a veces malinterpretamos la palabra disciplina. La palabra disciplina pues es enseñarle a alguien a hacer las cosas bien, amén, y ser constante. Pero ya me estoy atrasando demasiado. El melancólico, dice que el melancólico es dotado, es analítico, es estratega, abnegado, trabajador, y miren a diferencia del sanguíneo, es autodisciplinado. O sea, se propone una cosa y la hace. ¿Cuál es el problema con el melancólico? Que es variable, autocentrado, o sea, todo tiene que girar alrededor de él, propenso a la persecución. Y esto me llama la atención porque la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, hace alguna cosa mala y cree que todo el mundo se dio cuenta. Pero miren qué tremendo, es un trabajador y autodisciplinado, pero dice que es vengativo. Es susceptible, es teórico, insociable, crítico y negativo. Vamos a ver si tengo un sanguíneo por aquí. Sanguíneo, dije. Así como se cayó esto, quería ver si alguien era atento, pero no hay sanguíneo. Y no hay, de verdad. Ahí vaya uno. Ahí está. Bueno, entonces melancólico, ya di todo lo que es, ¿verdad? Es insociable, crítico y es muy negativo. ¿Conocen ustedes a alguien negativo? ¿Cómo actúan los negativos? Todo le sale mal. Bueno, vamos a vender, dígame algo. Tostadas. Y mira el clima, está muy soleado. A la tarde pues, parece que va a llover. Tranquila, Pedro Infante. En fin, a todo le hay un defecto. Todo es negativo. El colérico, dice que el colérico es voluntarioso, es independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y miren, es líder, pero resulta que es muy frío y no es nada emocional. Autosuficiente, impetuoso, dominante, vean esto, es rencoroso, sarcástico. ¿Se han encontrado ustedes con alguno que ahí les tira chifletas? Ah, sí, todos los domingos desde el púlpito. Irascible, dice, o sea, no va a entender razón, pero dice que también es cruel. O sea, muy bueno, ¿va? ¿Por qué? Porque es un líder, pero es cruel. Imagínense, le va a dar 1.300 diarios a los diputados y 10 quetzales a los niños para medicina, para nutrición y para escuela. Qué cruel, va. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿Es el que está hablando? Yo no. Y por último, flemático. Pregunto, antes de leer el cuarto, ¿alguien ya se identificó con alguno? No me va a decir cuál, solo quiero saber. ¿Ya? Con todos, pastor. Entonces hay que sujetar esa alma. Amén. Y por último, el flemático. Dice que el flemático es tranquilo. Yo les comentaba a los hermanos que uno de estos días vi un video por ahí, en las redes, donde estaba hablando un hombre y dice, no, yo tengo un temperamento bonito, yo soy tranquilo, y con todo respeto, pero así lo dijo, pero que no me chinguen porque ahí sí me conocen. ¿Alguien se identifica? ¿Alguien se identifica? Tranquilos, ¿va? Pero que no nos toquen el apellido, ¿por qué? Peor si es Godínez, van a decir ahorita.
Pero miren, el flemático dice que es confiable, es objetivo. Me hubiera gustado explicarles cada uno, pero ya se me fue el tiempo. Es diplomático, eficaz, organizado, práctico, de vez en cuando es humorista, pero también es calmado, pero calmado así plácido. Se encuentra placer en estar tranquilo. ¿Se identifica alguien con este? ¿Sí? Pero ahora miren el gran problema. Dice que el flemático tiene cosas muy buenas, ¿sí o no? Pero dice que no tiene motivación. O sea, para que haga las cosas, lo tienen que motivar. Yo ponía un ejemplo en el discipulado donde estaban, por ejemplo, lávame los platos y te pago 5. Y empieza a lavar los platos. Necesita motivación. Dice que, miren, es moroso. Mira, la palabra moroso está íntimamente ligada a la gente que pide prestado y no paga. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Mora, ¿verdad? Pero cuando hablamos acá no estamos hablando de una deuda, sino un moroso es alguien que mañana y mañana. Y así llega Navidad y el buki va. Y no lo hace, ¿por qué? Moroso. Egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. ¿Alguien se identifica con este? Solo del lado bueno, pastor. Bueno. En la Biblia aparecieron hombres, mis amados, y mujeres que hicieron grandes cosas, pero no pudieron conquistarse a sí mismos. Vean lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Y rápidamente les voy a hablar por lo menos de un punto de Sansón. Dice acá, uno de los ejemplos es Sansón, un hombre a quien la Biblia lo registra como un héroe de la fe. Hebreos 11:32, ahí habla de Sansón como héroe de la fe. Sin embargo, cuando analizamos su vida nos damos cuenta que no fue capaz de conquistarse a sí mismo y que sus emociones, sentimientos y temperamento lo llevaron a cometer errores letales, al punto que terminó su carrera de una manera lamentable. Vean, dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1, pero los israelitas, dice, volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor y el Señor los entregó al poder de los filisteos. Cuando hablamos de los filisteos estamos hablando de gente impía, sin cobertura, sin temor de Dios. Antes bien, se constituyen en enemigos de Dios, al igual que de todo aquel que desee servirle a Dios. Eso es todo lo que traigo ahí. Y esta imagen dice, al no conquistar nuestra alma, se pierde el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero acá es donde me quiero centrar, quedan 5 minutos. El problema, mis amados hermanos, con no conquistar el alma, ¿cuál es? De que uno vuelve a hacer las cosas que probablemente antes de llegar a Cristo las hacía. Que probablemente antes de la pandemia no las hacíamos o las hacíamos, pasó la pandemia y después de la pandemia resulta que estamos haciendo lo que antes ya no hacíamos. ¿Me doy a entender? ¿O parece como trabalengua? Entonces, ¿cuál es el problema de no conquistar el alma? Vean, con esto voy a ir terminando. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos un antes de Cristo, amén, y un después de Cristo. Resulta que antes de Cristo, ¿alguien me puede decir rápidamente qué hacía? Cosas malas, dice. Cosas más malas, ¿alguien? Ah, ustedes no eran puros santos. Escuchaba música, dice. ¿Qué tipo de música? Vamos a... De todo, solo reggaetón, perreo, sandungueo, Becky G, Manuel. Ah, ¿y a mí qué? Solo eso escuchaba a Luisito, gracias, el Señor lo liberó. ¿Alguien más? Ah, no, pastor, no, eso sí no. Yo, maná. ¿Por qué se reirá Gabriel? Digo? ¿Alguien más que haga otro pecado?
pura santidad, gloria a Dios. No, pastor, antes de Cristo yo era santo, ahora que conocí a Cristo me perdí. Va, ustedes sabrán qué hacían, amén. ¿Y ahora en Cristo? Amén, tenemos que hacer cosas buenas. ¿Decimos amén? Todo lo malo que hacíamos, ya no. Pero ¿y si las vuelvo a hacer? Es exactamente lo que estamos hablando. Si vuelvo a hacer las cosas que hacía antes de conocer a Cristo, ¿por qué es? Respóndanme esto y me doy por bien servido con el tema de hoy. Ahí está. Es porque más de algún área en mi alma no ha sido conquistada. Amén. ¿Quién la tiene que conquistar? Es Dios. Amén. Y entonces todo lo malo que yo hacía antes de Cristo, ya no va a haber ni placer, ya no va a haber ni deleite, no van a haber ni ganas, ni deseos de hacer todo aquello malo que hacíamos antes de Cristo. ¿Decimos amén? Amén, amén y amén. Bueno, vamos a ahí Santa Cena, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a servir. Bueno, ya están servidos, amén. Entonces, tráiganlos de una vez, mis amados hermanos. Vamos a ministrar la Santa